Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos de nuevo por acá. Estoy feliz de poder volverles a grabar y bueno, les voy a contar. Hace unos meses atrás me preguntaron a través de Instagram, una persona a raíz de que vio una foto mía ya publicada, que si yo usaba el velo en la iglesia. Y entonces pues yo les hice la pregunta a las chiquis de allá, que si les gustaría que les grabara un video con mi testimonio y un poquito acerca sobre el uso del velo en la iglesia católica. Y pues un 93%, si no recuerdo mal, me contestó que sí, que querían el video. Pues aquí estoy cumpliéndoles la promesa. Entonces si te interesa saber algo sobre el uso del velo, pues no te me vayas. Y bueno, lo primero que les quiero contar y platicar es acerca de mi testimonio personal y por qué lo empecé a usar. Resulta que hace aproximadamente un año, yo recuerdo que fue como para Pentecostés del año pasado, estaba pasando un momento espiritual bastante complicado. Se puede decir que era una especie de desierto espiritual o de transformación espiritual en mi vida. Y pues se me escondió Jesús, como lo oyen, se me escondió, lo buscaba en la oración y yo no sentía respuesta alguna de él. Y entonces pues estaba muy frustrada con eso, busqué ayuda espiritual porque la verdad es que no entendía lo que me estaba pasando. Resulta que un día, estando en adoración eucarística, pues estaba yo pues orando a ver si me aparecía de nuevo Jesús en la oración. Y no había manera de verlo y entonces pues invoqué a Mamita María en ese momento porque yo la vi a ella como al lado de Jesús y sentí por primera vez en mi vida, porque les reconozco y les confieso que yo antes de eso no había sido nada mariana. Creía en la Virgen y todo, pero la verdad es que a veces hasta me dolía porque no le sentía un amor suficiente como el que ella merece, como el que Jesús le dio. Y entonces pues en ese momento me acordé de que tenía una madre celestial y bueno, ya no daba más y le pedí su ayuda. Yo recuerdo que me sentía bastante escrupulosa en ese momento y me sentía súper indigna, estaba arrastrando un apego emocional tremendo, estaba arrastrando todavía la consecuencia de muchos vicios en mi vida y muchas cosas que estaba tratando de intentar dejar atrás y pues me sentía un poco como que estaban como molestos conmigo en el cielo y era mi ignorancia, sí, era mi ignorancia porque en realidad ellos estaban amándome más que nunca en ese instante. Una de las cosas más maravillosas que me pasó en ese momento fue ver cómo la Virgencita se sentó al lado mío y ella andaba un velo blanco hermoso. Y yo sentía en ese momento que ella me lo prestaba, como que lo compartía conmigo más bien en un abrazo. Me tapaba y me cubría ella con su velo, como una madre cuando trata de cobijar a su criatura, a sí mismo. Y en ese momento pues me brotaron las lágrimas, no me pude contener y pude ver a Jesús en la oración. Pude verlo llegar hacia mí, pude escuchar decir que me amaba y fue un momento muy emotivo para mí porque el Señor estaba ahí, era yo que era incapaz de verlo. Y ese día, después de muchos meses de no sentirlo, sentí que Él me desposaba, era como si me pidiera matrimonio en ese mismo instante. En lugar de juzgarme, y yo que estaba llena de escrúpulos y que me sentía juzgada, en lugar de juzgarme, Él me recibió con un amor increíble, con una misericordia infinita. Y en lugar de juzgarme, me pedía matrimonio así, porque todos, hombres y mujeres, estamos llamados a desposarnos con Jesús. Entonces, pues sí, fue un momento muy bonito. Y desde ese entonces sentí que Él me pedía que usara el velo para Él. Y entonces, antes de hacerlo, a pesar de que yo sentía la necesidad de hacerlo porque Él me lo estaba pidiendo, antes de hacerlo recordé que mi abuelita lo usaba en misa y en aquel entonces las señoras, especialmente las mayores, lo usaban. Estoy hablando de que en mi parroquia, pues también yo solo había visto a
pues señoras mayores usarlo, y no es que yo sea muy jovencita, pero sí costaba más ver mujeres de mi edad llevar el velo en ese entonces era un conflicto así como de vanidad interno que yo tenía. Empecé a investigar a ver qué significaba el uso del velo, para no hacerlo por hacerlo, sino que yo quería tener un sentido de conciencia de lo que estaba haciendo. Y bueno, esto fue ya aproximadamente 10, 11 meses de que empecé a usar el velo. Les confieso que al principio fue bastante difícil, especialmente por la vanidad, como les contaba. Y poco a poco pues se fue convirtiendo en algo que me ayuda profundamente a concentrarme en la oración. Y les voy a compartir un poquitito la belleza de esta tradición y por qué yo descubrí que tenía que usarlo inmediatamente, porque es algo que yo dije, wow, cómo perdí tanto tiempo sin saber esta belleza, sin saber esta historia, esta tradición tan llena de riqueza. Y bueno, el uso del velo tiene su origen en la cultura del pueblo de Israel, donde pues la mujer lo usaba como signo de reverencia y sumisión y amor absoluto a Dios. Y la iglesia pues retomó esta tradición y aún la conserva cubriendo lo más sagrado. Recordemos que Moisés cubrió su rostro al ver a Dios. Y recordemos también que la iglesia siempre pues ha cubierto lo más sagrado, ya sea el copón, el cáliz, los altares. Descubrí algo hermoso y era que yo era aún más sagrada para Dios que los instrumentos. Que yo era digna también de ser cubierta con un velo. Santa Teresa, en sus consejos que le daba a sus hermanas para la oración, les decía lo siguiente: si llegaos a pensar y entender en llegando con quién vais a hablar o con quién estás hablando, en 1000 vidas de las nuestras no acabaremos de entender cómo merece ser tratado este Señor, que los ángeles tiemblan delante de él. Y es porque nosotros en el mundo somos un tanto raros, ¿no? Porque delante de los reyes de este mundo, ¿verdad? Mantenemos y se mantienen siempre protocolos, ya sea de comportamiento, pero también en nuestro vestir. Pero delante de Dios se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que estamos hablando con el Rey de Reyes, con el Creador del universo, con nuestro Padre. Muchas veces se nos olvida en nuestra forma de vestir y de comportarnos también, porque es lindo tener esa confianza con Dios, de poder hablarle libremente, pero también es lindo esa reverencia que solo Él merece. Y que si la mantenemos pues acá con los seres humanos que son simples mortales, pues muchísimo más deberíamos tenerla hacia Dios, porque estoy segura que ante el presidente de los Estados Unidos, si uno es citado en una reunión, pues uno no va a llegar ahí con ropa de playa, pues yo creo que no lo van a dejar a uno pasar, ¿no? Y sin embargo es lamentable ver cómo a veces nosotros llegamos vestidos así como con ropa en pijamas, muchas veces diría yo, o ropa de playa al templo. Y sí, ya sé que lo más importante es cuidar nuestro corazón, pero sí tiene mucho que ver la forma como nos vemos por fuera, refleja mucho de cómo estamos por dentro. Entonces es importante cuidar pues estos detalles. Actualmente la Iglesia Católica solo pide el velo en situaciones de solemnidad ante el Papa. Entonces pues tenemos la libertad nosotros como mujeres de usarlo o no usarlo. Pero antes sí era obligatorio para las mujeres pues llevar el velo, ¿verdad? Antes del Concilio Vaticano II pues todas las mujeres lo usaban. No solo usaban el velo, sino que vestían con modestia. Y después pues ya vino pues toda la corriente del feminismo que malinterpretó esta tradición como un acto de faltarle respeto a la dignidad de la mujer, que nada que ver, es totalmente lo contrario, porque en ningún lugar de este mundo me he sentido yo más digna que dentro de la iglesia, y en ningún lugar he sentido tanto amor y respeto hacia el ser mujer como en la iglesia. Tenemos que recordar que es una tradición hermosa. No solo por su significado de que nos hace ver y ser valoradas como sagradas
para Dios y para los demás, sino que también pues que nos recuerda a las mujeres que acompañaban a Jesús en aquel entonces, y como mujeres pues estamos llamadas a imitar a María, a las mujeres que Jesús tanto defendió y amó, y pues es una linda forma de sentir que uno está en comunión con ellas, usar el velo. Y desde 1983 ya no aparece en el Código de Derecho Católico como uso obligatorio, ni en el misal de 1969 por el Papa Pablo VI. Nosotras como mujeres tenemos la absoluta libertad de llevarlo. Y lo triste, les voy a contar lo triste. Lo triste es que para nosotras como mujeres, otras mujeres nos ven raro que siendo jóvenes aún lo llevemos. Yo al principio sí me costó un poquitito evitar y evadir las miradas de muchas, especialmente mujeres, que me quedaban mirando como un poco extrañadas. Y curiosamente, en lo que yo andaba investigando sobre el uso del velo, descubrí que en muchos países la generación millennial son las que están trayendo de vuelta esta tradición a la iglesia. Me sorprendió muchísimo porque, bueno, yo no soy millennial, ¿verdad? Pero estas jovencitas son las que están trayendo la tradición de vuelta porque descubrieron el verdadero significado del uso del velo y la belleza que esto representa en la vida espiritual de uno. Yo quiero que vean este video como una promoción para que todas vayan a comprar y a usar el velo de ahora en adelante, pero sí como una motivación para que investiguen y conozcan un poquitito más sobre la riqueza del uso del velo en las mujeres. Y bueno, yo les voy a decir que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a recogerme en la oración, a no distraerme. En ese momento que yo estoy en la iglesia, que me pongo el velo, acostumbro a hacer una oración pidiendo pues a Dios que me ayude a estar íntimamente con Él, que nada me distraiga. Es un símbolo también de modestia y de renuncia a la vanidad, porque aunque al principio sí me avergonzaba muchísimo, pues fue algo que dejé de lado con la ayuda de Dios, que ya la verdad no me importa si me miran o no, porque me hace concentrarme en lo que estoy. Pero lo más lindo de todo esto es el amor tan grande que me permite concentrarme en Jesús, el amor que Él me da, que me tiene, que me recoge en este momento, que me recuerda que estoy llamada a ser su esposa. No es jugando de santa porque para nada lo soy, tampoco lo uso para llamar la atención de los demás sobre mí, como para que digan, ay, qué buena que es Mari, no. Al contrario, pues cuando vemos a una mujer usar el velo, debemos sentir una profunda alegría porque es el signo de reverencia y manifestación del amor y sumisión a Dios que tenemos nosotras las mujeres, visible. Es como dar un testimonio ahí visible ante los demás. Qué lindo debe ser también para los sacerdotes y para los demás hermanos de la iglesia vernos a nosotras con el velo, cubiertas, con dignidad, y recordarles que así usaban las mujeres que hacían compañía a los apóstoles, seguidoras y discípulas de Jesús, y a su Madre Santísima también. Y que ellos también puedan recogerse en oración al contemplarnos, que al contemplarnos no les despertemos ninguna malicia, no les despertemos ningún deseo impuro, sino que les despertemos una motivación a orar, a recogerse también en el Señor. El velo no debe ser un fin, o sea que no es que yo voy a orientar mi vida a usar el velo y ahí me voy a quedar. El velo debe ser un medio que nos motive a la santidad, que nos incentive a la santidad. No lo usamos porque somos santas, sino porque queremos ser santas, y el velo pues nos ayuda un poquito, así como a muchas mujeres les ayuda en sus campañas y en sus distintos movimientos el usar un pañuelo de diferente color, pues a las mujeres católicas, ¿por qué no? Que nos ayude el velo a recordar que somos sagradas, que somos templo del Espíritu Santo y que somos testimonio, un testimonio vivo que entra por los ojos a los demás hermanos. Entonces, pues ese era mi testimonio, espero que les haya gustado. Y pues no es una campaña para usar el velo, pero
al menos sí las invito a que investiguen y reconozcan la gran riqueza de su uso. Y si te gustó el video, te invito a que lo comentes y que me comentes qué te parece. ¿Usas vos el velo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué lo empezaste a usar? Porque si lo escribes en los comentarios, las mujeres que lleguen a ver el video pues van a conocer más testimonios, no solo el mío. Entonces es importante compartirlo. También te invito a que te suscribas al canal y a que compartas el video con muchas más personas. Nos vemos para la próxima. Se me cuidan, los quiero mucho. Chao, chao.